que pues para nosotros debe ser como todos los días, en realidad, porque todos los días recordamos que el Señor Jesucristo no está muerto. Amén. Recordamos que el Señor Jesucristo vive y vive para siempre. Y no es solamente de un día al año, no es solamente una semana al año. Todos los días recordamos el sacrificio de Jesús por nosotros. Todos los días debemos recordar el sacrificio de Jesús por nosotros. Y todos los días debemos agradecer al Señor, hermanos, el hecho de que sin merecerlo, Él haya dado su vida por nosotros. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque ciertamente un día especial, el Señor se reveló en nuestras vidas y pudimos conocer no solamente su amor y su misericordia, sino su justicia que fue aplicada a nosotros en la cruz del Calvario. Así que damos gracias a Dios por ello, hermanos. También quiero darle gracias a Dios, hermanos, casi se me olvidaba. Darle gracias a Dios, hermanos, porque el día de ayer por la tarde, el Señor me permitió enviar el último, gracias a Dios, el último de mis trabajos para acreditar el bachillerato teológico. Así que con el favor de Dios, espero que vaya bien. Espero que me vaya bien y que podamos gozarnos con un diploma, un diplomita colgado en la pared que diga de bachillerato teológico. Espero en el Señor, hermanos, que esto redunde en bendición para la iglesia, a mayor preparación, mayor bendición para la iglesia. Así que doy gracias a Dios por esto, hermanos. La verdad, no es por pararme, por supuesto, toda la gloria es para Dios. Pero doy gracias a Dios, hermanos, que nos dio la gracia para poder concluir estos estudios. Y pues ya nos esperamos para que llegue la graduación. Y con el favor de Dios, pues no sé si va a haber pastel, pero graduación sí va a haber. En septiembre, con el favor de Dios, es la graduación. Nos vamos a graduar junto con los del tercer año del Instituto Bíblico Jerusalén. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por ello. Porque el Señor fue bueno. La verdad es que fue un tiempo bastante complicado, de muchos desvelos, pero doy gracias a Dios, hermanos, porque el Señor ha sido bueno, nos ha fortalecido, nos ha dado gracia. Amén. Bueno, mi esposa que no me dejará mentir, hermanos, a la 1, 2 de la mañana todavía estaba trabajando en las tareas que tenía que entregar, pero doy gracias a Dios, hermanos, porque por su gracia aquí estamos y con el favor de Dios espero poder presumirles otro 10. Amén. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor ha estado con nosotros. Amén. Muy bien, mis hermanos, Mateo capítulo 28, versículos 5 al 6. Tenía muy presente testificarles eso, hermanos, y se me olvidó ahorita que el testimonio de la máquina. Pero gracias a Dios, porque Él ha sido bueno. Amén. Con el favor de Dios, les estaremos llegando la invitación para que vayan a la graduación, que puedan o que quieran ir. Y así ya pasé, pues ya ustedes saben, ¿verdad? Yo por lo pronto doy gracias a Dios porque el Señor me permite concluir esta etapa. Gracias a Dios por ello. Capítulo 28 de Mateo, ¿lo tenemos? Versículos 5 y 6 dice, mas el ángel respondió, no, sí. Permítame, será que no es el que estoy. Sí. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta ahí la lectura. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, dándote la gloria, el honor, la alabanza y toda nuestra adoración a ti, Dios. Tú eres digno, santo y poderoso. Y te damos gracias, Señor, porque un día no solamente decidiste venir a buscarnos, sino que decidiste venir a entregarlo todo, Señor. El todo por el todo. Diste tu vida, diste tu sangre, diste todo, Señor, por nosotros, por mí. Sin merecernos, Señor, sin que nosotros pudiéramos dar algo que valiera la pena a cambio, Señor. Tú veniste a salvarnos. Te damos gracias, Señor,
Hoy te pido, Señor, que tu palabra llene nuestro corazón de gozo, de alegría, de ganas, de ímpetu, Señor, por seguir adelante buscando tu rostro. Que tu Espíritu Santo cumpla el propósito con el cual ha dado esta palabra, Señor, y que seamos edificados para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Y decía, bueno, en todo el mundo, en esta semana y especialmente el día de hoy, se está llevando a cabo una de las celebraciones más importantes para la humanidad. Aunque no todos lo celebran y aunque no todos aceptan el mesiazgo del Señor Jesucristo, lo cierto es que esta es una fiesta de las más importantes para toda, absolutamente toda la humanidad. Creyentes o no creyentes, judíos, gentiles, musulmanes, etc., 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 para toda la humanidad esta es una de las fiestas más importantes, aunque no todos lo celebren. Lo cierto es que todos los que quieran pueden ser beneficiados por el acontecimiento al que me refiero, y me refiero al milagro por excelencia del cristianismo, como se le conoce a la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ningún hecho como este, ningún milagro tan asombroso, ninguno tan maravilloso y sobre todo ninguno tan importante como el milagro de la resurrección de Jesús, como el que Él mismo se haya levantado de entre los muertos. Aunque los estudiosos enumeran más de 300 profecías mesiánicas cumplidas por Jesucristo, existen varios pasajes clave que se centran precisamente en el evento de la resurrección. En el Salmo 16:10 la Biblia nos dice que Él no vería corrupción. Esta es considerada la profecía más directa sobre la resurrección, porque David profetiza que el Santo de Dios no sería abandonado en el Seol, que es el lugar, en este caso el lugar de los muertos, ni permitiría que su cuerpo sufriera descomposición. Es importante hacer notar que la palabra Seol tiene dos acepciones. Una es el infierno y la otra es el lugar de los muertos, que es el lugar a los que fallecen. La segunda que quiero hacer notar es que en la profecía de Oseas 6:2 dice que Él resucitaría al tercer día, y el Señor Jesucristo usó la vida de Jonás, específicamente el capítulo 1:17 de Jonás, que se interpreta como una predicción de la restauración a la vida al tercer día. Asimismo, Jesús mismo utilizó esta señal de Jonás, repito, para hablar de las 3 noches, de los 3 días y las 3 noches que pasaría en el vientre de la tierra, es decir, en la tumba. La vida después del sacrificio la encontramos en Isaías 53, del 10 al 11, donde tras describir el sufrimiento y la muerte del Mesías, Isaías profetiza que Él verá linaje. Después de su muerte, después de su sepultura, dice, Él verá linaje. No puede ver linaje si no está vivo, si no ha resucitado. Pero la palabra dice que Él verá linaje y vivirá por largos días, lo que hace alusión directa a la eternidad. También encontramos el triunfo sobre la muerte. El Salmo capítulo 22, versículos 22 al 31 nos hablan de que el Mesías vencería a la muerte y nunca más pasaría por ella. Después de detallar la crucifixión, el Salmo 22 cambia a un tono de alabanza y de victoria universal, lo que los teólogos interpretan como el triunfo posterior a la resurrección. También la derrota definitiva de la serpiente, Génesis 3:15, conocida como el protoevangelio. Esta profecía indica que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza. Ya vimos ayer la razón por la cual la palabra de Dios habla de la descendencia de la mujer y no de la descendencia del hombre, aunque Jesucristo se autodenominaba el Hijo del Hombre. La palabra de Dios lo menciona como la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza del enemigo. Teológicamente, esto se considera cumplido
plenamente con la resurrección. Como el Señor es llevado a la muerte, pudiéramos pensar que hasta ahí se acabó todo, hasta ahí llegó, no hay más que hacer. Sin embargo, el Señor venció el poder de la muerte y el pecado al resucitar de los muertos. Y esta es la mayor prueba de la santidad del Hijo de Dios, de la santidad de Jesús. Es la mayor prueba porque la palabra del Señor nos dice que la muerte vino como consecuencia del pecado. Si el Señor hubiera cometido alguna clase de pecado, la que fuera, no hubiera podido levantarse de entre los muertos. Pero Él fue santo en todo. Él venció a la muerte y venció al poder del pecado. Finalmente, una profecía más: su ascensión y su gloria. Aunque se refieren más a su regreso del cielo, las profecías que encontramos en el Salmo 68, 18 y en el Salmo 110, 1, estas profecías necesariamente requerían que el Señor Jesucristo resucitara. De otra manera no hubiera podido ascender al cielo a la diestra de Dios, porque un muerto no puede sentarse por sí mismo. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor se sentó a la diestra del poder de Dios. Entonces, yo quiero hablarles en esta tarde, hermanos, de la verificación de la resurrección. Porque ninguna de estas profecías que hemos leído tendría valor si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Sin embargo, el Señor resucitó. Y el creyente necesita estar seguro de que el milagro es real y verificable. Porque de esta certeza, hermanos, dependerá nuestra permanencia. Hoy mucha gente, hermanos, se ha olvidado, mucha gente se ha apartado del Evangelio porque han olvidado que estas profecías y que que es el milagro por excelencia, es verificable, que es una realidad, que esperamos a un hombre que resucitó de entre los muertos, que es nada más y nada menos que el Hijo de Dios encarnado en la tierra. Y cuando olvidamos esta realidad, cuando olvidamos que el Señor Jesucristo está por volver, es fácil apartarse del camino. Pero cuando recordamos que Él viene por nosotros y vemos lo que está sucediendo en el mundo alrededor de nosotros, entonces la esperanza de gloria de que un día le veremos nos da fortaleza, nos da aliento para seguir adelante. Entonces, con esto en mente, yo les invito a que veamos los medios por los cuales podemos verificar el milagro de la resurrección. Y el primer medio por el cual podemos nosotros verificar que la resurrección en realidad sucedió, lo encontramos, hermanos, en Mateo 27, 64. Lo que encontramos en Mateo 27, 64 es que los sacerdotes y los fariseos del tiempo de Jesús, los que lo mandaron a asesinar en la cruz, tuvieron temor. El miedo de estos hombres nos habla de la realidad de la resurrección. Fíjense lo que dice el versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Fíjense que yo veo en estos hombres temor. Y no era precisamente miedo a que los discípulos dijeran que el Señor había resucitado habiéndose robado el cuerpo, por una razón. Porque al decir ha resucitado, los sacerdotes, los fariseos, la gente tendría la autoridad para decirles: muéstranos al Señor. Muéstrenos que ha resucitado. Muéstrenos que venció la muerte. Muéstrenos que realmente no está en la tumba y que no está en ninguna otra parte. Al yo decir que el Señor vive, pruébalo, demuéstralo. Estos hombres, el miedo que tenían, hermanos, no era que los discípulos se robaran el cuerpo, era que el Señor saliera por su propio pie de la tumba. Rodaron una piedra enorme, pero aparte dijeron: ponle el sello,
pon una guardia, amarra esa piedra que no se mueva para que el Señor nos haga. Había un temor en ellos y no era precisamente el temor a un engaño. No, el temor era que se descubriera la verdad. Que ellos, sabiendo que Jesús era inocente, lo mandaron a la cruz. Porque, miren, ¿qué fue lo que Judas les dijo cuando regresó las monedas? He pecado entregando sangre inocente. ¿Qué dijeron los sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ellos no dijeron, caray, ¿era inocente? Ellos no se preocuparon por eso. Ellos no se preocuparon por investigar, no se preocuparon realmente por escudriñar las Escrituras y darse cuenta de que Él era el Hijo de Dios. No les importaron las señales, no les importó que Él le daba de comer a las multitudes. Gracias, hijo, Dios te bendiga. No les importó que Él les predicaba la verdad en el templo. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca lo torcieron en una mala enseñanza, en una falsa doctrina. Al contrario, lo probaron varias veces. Lo llevaron al escrutinio varias veces. Un hombre se acercó a él y le preguntó, dinos, maestro, ¿cuál es el mayor y más grande de los mandamientos? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, le dice el Señor Jesucristo, no me lo preguntaste, pero ahí te va, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le dijo el fariseo? Rectamente has contestado. Has contestado bien. Jesús le dijo a ese hombre, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. No estás dentro, pero tampoco estás lejos. Estás cerca, ya le llevas. Nunca lo encontraron en una falsa enseñanza. Aún cuando el Señor volcó las mesas en el templo, hizo un azote con cuerdas, sacó a los comerciantes, sacó a los mercaderes del templo, aún ahí ellos pudieron ver que el celo de la casa del Señor estaba en Jesús. Los discípulos lo pudieron ver, cuanto más ellos. Ellos sabían que habían entregado sangre inocente. Ese temor era real en ellos. Ahora, miren, la Biblia nos dice que hubo tinieblas en la tierra 3 horas. Yo creo que eclipses solares ha habido desde la fundación del mundo hasta la fecha. Y en una pequeña investigación que hice, encontré que hay alrededor de 2 a 5 eclipses solares al año, de cualquier tipo, pueden ser parciales, anulares o totales. O sea, de 2 a 5 por año. Ocurren aproximadamente 66 veces en un siglo. Quiere decir que los judíos entendían, sabían lo que era un eclipse, a lo mejor no por nombre, pero lo sabían. ¿Sí? Y hablando de tiempos, al saber que ocurren aproximadamente 66 en un siglo, que ocurren de 2 a 5 en un año, son fácilmente predecibles. Quizá no con la exactitud que hoy tenemos, pero hermanos, los seres humanos de antaño estaban a veces hasta más adelantados que nosotros. Ahí están los mayas, ahí están los aztecas. Yo creo que el escritor de la Biblia, creo que el Espíritu Santo conocía lo que son los eclipses. Pero si usted se fija, no dice que hubo un eclipse, dice que hubo tinieblas. Es diferente. Es muy diferente. Porque cuando el Señor nace, una estrella nace en el firmamento. Pero cuando el Señor muere, nuestra estrella se oscurece. Hubo una señal ahí medio de, fíjate con quién te estás metiendo. Hubo un terremoto.
El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué dijeron estos? Pon una piedra, pon un sello, pon algo que el Señor no salga por esa piedra, por esa cueva. Había temor en ellos, hermanos. Y algo terrible, hermanos, es que cuando los soldados van a dar testimonio acerca de que Jesús había resucitado, lo que estos hombres hacen es tratar de ocultar la verdad. Había algo en ellos que ocasionaba ese temor. ¿Saben cuál era ese temor? Que la gente descubriera que ellos habían mandado matar a su propio Mesías. Si se descubría eso, hermanos, iban a mandar, no sé, a azotarlos a ellos. Es más, poco después de la muerte de Jesús, unos meses después, Pilato se suicidó. Poco tiempo después, Anás se suicidó. ¿Quién? No se suicidó. No pudo con la verdad. No pudo con la carga de lo que había hecho. Ahora imagínense a estos hermanos. Recordar que ellos sabían que Jesús era inocente y aún así lo llevaron a la cruz. Había un temor en ellos. No querían que Jesucristo saliera de esa tumba. Porque repito, decir que los discípulos se lo robaron era tan simple como a ver dónde está el cuerpo. Había había todo un pelotón ahí, por lo menos, de soldados romanos, una legión que estaba ahí en Israel, en Judea, precisamente para evitar disturbios. Acuérdense que estamos hablando de la principal fiesta de los judíos, la primera fiesta del año. Estaba así de judíos. ¿Por qué no querían matar a Jesús en la Pascua? ¿Se acuerdan? Porque no querían que la gente se levantara. Había así de gente, hermanos. Lo más fácil hubiera sido decir a los soldados: agárrenmelos a todos hasta que salga el cuerpo. Pero no había cuerpo. Es verificable, hermanos. ¿Y saben por qué es verificable? Porque entre todos los fariseos, entre los líderes del Sanedrín, que eran los que se acoplaban ahí, había uno que se llamaba Nicodemo, que era discípulo de Jesús, en secreto, pero era discípulo. Así que todos los que ellos hablaron en secreto, había uno que lo sabía. Hoy nosotros, hermano, como creyentes, tenemos que cobrar ánimo, hermano. ¿Saben por qué? Por una sola palabra: Maranata. Tenemos que cobrar ánimos, hermanos. Tenemos que seguir adelante, porque a pesar de la cobardía de esos hombres, a pesar de la cobardía de Pilato, que sabiendo que era un hombre inocente lo mandó a azotar, que sabiendo que era un hombre inocente ordenó que lo crucificaran, a pesar de la cobardía de esos hombres que no fueron capaces de reconocer delante del pueblo que se habían equivocado, a pesar de eso, Cristo vive para siempre. Hoy nosotros tenemos una esperanza. Hoy no estamos huérfanos, no estamos abandonados, no estamos olvidados. Ellos tenían el temor, quizá, como diría mi abuela, de que el Señor se levantara y les jalara las patas. Las orejas era lo que les iban a jalar para que se respetaran. Qué interesante es, hermanos. Usted y yo hoy podemos estar bien seguros de que Jesús vive. Quiero avanzar, hermanos, porque son tres cosas, o cuatro, quizás cinco, por las cuales podemos nosotros verificar la resurrección de Jesús. Y la segunda, hermanos, es que el milagro de la resurrección es un hecho verificable mediante el testimonio de la guardia ante la tumba. Mateo 28, del 11 al 15. ¿Qué dijeron los guardias? ¿Qué les pasó a los guardias? La Biblia dice que estando frente a la tumba, de pronto un ángel descendió del cielo. Escuche,
Un ángel descendió del cielo. ¿Quiénes estaban frente a la tumba? Los soldados. ¿De dónde provenían los soldados? De Roma. ¿Sí? No eran los guardias del templo. Los guardias del templo no portaban espadas. Los guardias del templo regularmente traían unos palos, unos látigos, pero era muy raro que un guardia del templo pudiera tener una espada. Muy difícil. ¿Sí? Bueno, estaban los romanos sí traían espadas. ¿Sí? Haga de cuenta que para irse a robar el cuerpo, haga de cuenta que íbamos a mandar a un cholo contra los Navy Seals. Bueno, contra un marino de los Estados Unidos. En comparación. Pues no cualquiera se iba a atrever a enfrentarse a una guardia romana para robarse el cuerpo de un muerto. ¿Sí? Y menos estando ya sepultado. En Oriente, hermanos, a los muertos se les venera de una forma bien tremenda. Mire, usted puede faltarle el respeto a un oriental de la forma que usted quiera. Y a lo mejor sí reacciona, a lo mejor no. Pero fáltele el respeto a uno de sus muertos. Hermano, lo andan colgando de un poste. Porque para ellos es algo demasiado sagrado. Entonces, imagínese a alguien ir a profanar una tumba. No, hombre, olvídese, hermano. Y menos estando los romanos ahí, la guardia de soldados ahí. Era imposible. Pero un ángel desciende del cielo y delante de ellos, él solo, mueve la piedra. Con sello, con lo que le habían puesto, no sé si le pusieron cadena, no sé si le pusieron cuerdas, no sé. Pero le pusieron, él movió la piedra. Y dice la Biblia que los soldados cayeron como muertos. O sea, se desmayaron ahí los bravos soldados romanos. No, imagínense la impresión de que han de haber tenido de ver a un gigante delante de ellos con piel como de bronce o como de jaspe o de crisólito, como los relata la Biblia, ¿verdad? Con el cuerpo así fornido, esos que, y no como los que van a los gimnasios, sino que de veras. Imagínense. Y la Biblia no lo dice, pero me imagino que llevaba su... Y ellos van con los sacerdotes y les dicen, ha resucitado. El Señor ha resucitado. ¿Usted cree que no les habrán dicho, y un ángel bajó y movió la piedra? Eran romanos. Para los romanos, hermanos, un ángel hubiera sido semejante a un Dios. Acuérdense que los romanos no creían en Jehová. Los romanos eran politeístas. Y ver un ser bajar con forma de hombre. ¿Cómo eran los dioses de los romanos? ¿Cómo eran los dioses de los griegos? Forma de hombre y guapos. O sea, no era cualquier Martín Santana, eran hombres guapos. Guapos. Hermosos. Y ven que un ser de esos desciende del cielo. Ellos no fueron a decirle, fíjense que un ángel bajó. No, ellos fueron y dijeron, un Dios bajó del cielo. Y movió la piedra. Y aquellos tremendos aferrados. No, ustedes digan que entraron los discípulos y que se lo robaron. Y nosotros, dicen los soldados, los vamos a poner a salvo con Pilato. ¿Por qué? Porque era vida por vida. Era vida por vida. O sea, ellos tenían que dar la vida por el muerto que se les había escapado.
O sea, fue mucho dinero el que se les dio. Y fue la protección de los sacerdotes. Fíjense hasta dónde llegaba el miedo de Pilato, de esa gente. Nosotros nos vamos a poner a salvo. Ustedes no se apuren por Pilato. Ahora, los apóstoles originales, hermanos, ellos estaban asustados en el aposento alto. ¿Cómo se les iba a ocurrir ir a enfrentar a una guardia de los romanos? Repito, había muchos soldados romanos en Galilea en ese tiempo, en Judea. Ahora, no cualquiera iba a enfrentarse a ellos, y menos con todo lo que había sucedido apenas hacía 2 días. O sea, a lo mejor en el mero día, a lo mejor en el momento en el que ven a Jesús siendo azotado, la adrenalina, o qué sé yo, a veces hacemos cosas que no nos imaginamos. Se han dado casos de mujeres que han volteado los carros cuando sus hijos están atrapados en los carros. Me tocó ver el caso de un carro de esos nuevos, que son de pilas, Tesla. Se viene de reversa el carro y se cae en una cuneta en la carretera. Y la pila roza con el filo del pavimento y se incendia el carro, pero así. Y como pudieron la gente, llenos de adrenalina, quebraron los vidrios porque las puertas se sellaron, no abrían, son eléctricas, no tienen manivela. Y adentro había 3 personas, las sacaron a las 3, quebraron los vidrios y sacaron a las personas donde estaba el fuego saliéndose allá por las ventanas. La adrenalina nos hace hacer cosas tremendas. Oigan, si en medio de la crucifixión no hicieron nada, ya cuando les bajó la adrenalina, ¿qué hacían? Nada. Pero no contaban con la astucia de Nicodemo, que estaba ahí entre los ancianos. La Biblia dice, ahí en el capítulo 28, versículos 11 al 15, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, 11 al 15. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, de todas las cosas. O sea, desde el que bajó, que movió la piedra y el Señor salió caminando. Todo eso fueron a decir. Yo no sé con cuánto lujo de detalle varían. Yo no sé si el ángel bajó envuelto en un halo de luz, yo no sé si bajó en un caballo, yo no sé si bajó, no sé cómo bajó, pero bajó. Y ellos fueron y dieron todos los detalles. Ahora dice la palabra del Señor. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Dice, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Escuchen, porque dice, reunidos con los ancianos. O sea, juntaron a todos, y entre todos iba uno. Ese uno es el que se encarga de decir la verdad. Por eso, hermanos, aunque la Biblia nos dice que los soldados fueron sobornados, hubo uno que descubrió el soborno. Por eso está escrito aquí. Porque uno se dio cuenta de lo que pasó. Porque uno supo que habían sobornado a los soldados. Si no es que más, que estuvieran como discípulos ocultos de Jesús. Porque Jesús tuvo muchos discípulos ocultos, ¿sí saben ustedes eso? Que no confesaban su fe para no ser expulsados de la sinagoga. Había muchos así. Pero entre todos estos, uno se dio cuenta. Y ese uno habla con quien escribió el Evangelio según San Mateo. O sea, con Mateo. Y le da los datos. Mira, así estuvo. Este es el testimonio que dieron los guardias. Ellos dijeron que Jesús había resucitado. Así que, hermano, es verificable. Es verificable. Está el dato. Está el dato, hermanos, que mata el relato. No sé si me hice entender.
está el dato que mata el relato. Porque uno fue testigo de que los soldados fueron sobornados. Ahora, cuando Jesús resucita, cuando las mujeres van al sepulcro y encuentran el sepulcro abierto y vacío, ya no había un ángel, ya eran dos. Eran dos. Y las mujeres van y le dicen a los discípulos, fíjense que había unos ángeles en el huerto, había unos ángeles en el jardín donde el Señor fue enterrado, donde fue sepultado, la tumba está abierta, el Señor no está en la tumba. ¿Saben qué hicieron los discípulos? No les creyeron. No les creyeron. Tuvieron que ir Pedro y Juan a la tumba a ver si de veras estaban como decían las mujeres. Porque no les creyeron. Es que el ser humano por naturaleza, hermanos, aunque tenemos el deseo y la naturaleza para adorar a Dios, por naturaleza somos también incrédulos. Así que miren, ni siquiera los discípulos creían que hubiera resucitado. ¿Cómo iban a ir por un cuerpo para robárselo? Tuvieron que ir ellos mismos a verificar, a checar la tumba vacía para darse cuenta que Jesús había resucitado. Y lo que es más, todavía con esas, el Señor se tuvo que aparecer en el aposento alto donde estaban para mostrarles que había resucitado. Qué hermoso es, hermano, saber que es verificable, que se puede saber que es cierto, que el Señor Jesucristo no nos mintió, no nos engañó, no engañó a los de su generación. Él vive. Él vive, hermano. En tercer lugar, hermanos, una tercera manera de verificar la resurrección es mediante el testimonio de los apóstoles. Juan dijo, lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos con nuestras manos, eso les testificamos. Y yo cómo sé que no es cierto, yo cómo sé que verdaderamente ellos palparon, que verdaderamente ellos vieron, que verdaderamente ellos fueron testigos de una resurrección real de un hombre que decía ser el Hijo de Dios. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, la palabra de Dios nos habla de la gran comisión. ¿A quiénes comisionó el Señor? A los discípulos. ¿Sí? A los discípulos. Ahora el Señor les dice, vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Pregunto, ¿cuántos estaban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió? 120. ¿A cuántos se les apareció el Señor cuando anduvo apareciéndose en la gente por 40 días? A más de 500 en una ocasión. Ahora, ¿cómo sé yo que esos 500 y que esos otros 11, porque Judas ya no estaba, están diciendo la verdad? ¿Cómo compruebo yo que me están diciendo la verdad, que no me están tomando el pelo? Que no son fanáticos, que andan ahí ganando gente nomás para sacarles el dinero. ¿Cómo sé yo eso? Mire, los apóstoles originales fueron 12, ¿sí? De ellos, Judas cayó en transgresión. Luego entró Matías, que no fue puesto por Jesús, fue puesto por los apóstoles, ¿sí? Ahora, de esos 11, 10, bueno, de los 12, contando a Matías, 11 sufrieron la muerte violenta. Uno de ellos, solo uno de ellos, murió de viejo, murió de anciano. Pero ese que murió de viejo no se salvó del martirio. Fue hervido en aceite. Después de haber sido hervido en aceite, como no se murió, lo mandaron a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. De Patmos, él fue enviado a Éfeso, donde finalmente murió viejo y lleno de días y predicando la palabra del Señor.
Pero sabemos de los demás que Jacobo, Santiago, el mayor, fue el primer apóstol en morir como mártir. El rey Herodes Agripa I lo hizo matar a espadas. ¿Usted se acuerda cuando arrestó a Pedro y a Jacobo e hizo matar a Jacobo a espada? Muy probablemente decapitado con una espada. En Jerusalén alrededor del año 44 después de Cristo. Pedro fue crucificado de cabeza a petición suya porque no quería morir igual que su Señor. Iba a morir crucificado igualmente. Se dice que pidió esa posición por no considerarse digno. Andrés murió crucificado en una cruz en forma de X. Le llaman la cruz de San Andrés. Tomás fue atravesado por lanzas en la India mientras realizaba uno de sus viajes misioneros. Bartolomé o Natanael sufrió uno de los martirios más crueles, según la tradición. Fue desollado vivo, o sea, le quitaron la piel, vivo. Y luego, al final, fue decapitado en Armenia. Mateo, los relatos varían, pero la versión más extendida indica que fue asesinado con una espada en Etiopía mientras predicaba. Felipe fue azotado, encarcelado y finalmente crucificado en Hierápolis, en la actual Turquía. Santiago el menor, el hijo de Alfeo, fue arrojado desde el pináculo del templo en Jerusalén, desde donde el diablo le dijo a Jesús que se lanzara. Pero como no se murió, allá en el piso lo agarraron a garrotazos. Ahí murió. Simón el Celote. Existen versiones de que fue aserrado por la mitad o crucificado tras predicar en Persia. De él no se están seguros cuál de las dos fue la muerte, pero algo así circula. Esto, como no está en la Biblia, hay versiones tradicionales que tradicionalmente se mencionan. Judas Tadeo, tradicionalmente se cree que murió a golpes de masa. La masa era una especie como de bola de acero con picos, que tenía un mango, una agarradera, y que de esa se daba el mazazo. Matías, que fue el reemplazo de Judas, se dice que fue lapidado, es decir, apedreado hasta morir, igual que Esteban, uno de los primeros mártires también, ¿sí?, que fue apedreado, estando Pablo presente. Y finalmente encontramos a Pablo, que se unió después del grupo original y fue decapitado en Roma durante las persecuciones de Nerón. Todos ellos murieron predicando la verdad prohibida. ¿Cuál era esa verdad prohibida? Que Jesucristo, el Mesías prometido, había muerto de una manera horrible, pero que había resucitado entre los muertos. Esa verdad le causó la muerte a por lo menos estos 14 hombres que mencioné y a muchos más a lo largo de la historia. Usted y yo tenemos este libro llamado la Biblia, que costó sangre de muchos hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y aún niños. Estas páginas están bañadas en sangre de hombres y mujeres que dieron su vida para que usted y yo conociéramos la verdad. Yo le pregunto, ¿qué tanto es usted capaz o qué tanto sería usted capaz en otro tiempo, ahorita es tropiano, qué tanto seríamos capaces de hacer por sostener una mentira? ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para sostener una mentira? ¿Seríamos capaces de dar la vida de formas tan terribles por sostener una mentira? Sí, una mentira. ¿Hasta qué punto tendríamos que llegar nosotros
para decir, no, es cierto, yo no vi nada, es cierto, Jesús no resucitó, es cierto, Jesús, nosotros nos robamos el cuerpo. ¿Hasta qué punto tendrían que llegar para sostener esa mentira? Yo le aseguro que no hay loco que coma lumbre. No hay nadie que sea capaz de dar su vida por algo que sabe que es una mentira. Nadie. Jamás en toda la historia del mundo entero, nadie jamás sería capaz de decir, me retracto, lo que vi o lo que dije es falso. Perdón, es cierto, si fuera mentira. Nadie. Estos 14 y todos los que a partir de ahí dieron su vida por el Evangelio, lo dieron porque estaban seguros de que estaban defendiendo con su vida una verdad. Una verdad. La vida de esos hombres, y mejor que la vida, la muerte de esos hombres, es una prueba fehaciente de que Jesucristo resucitó. Porque nadie, repito, nadie va a dar la vida por algo que sabe que es falso. Nadie. Es más, aún sabiendo que lo que creen es real, es verdadero, muchos prefieren retratarse antes que perder la vida. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente, hermanos, en la Inquisición romana renegó del Evangelio aún sabiendo que estaban en la verdad, por tal de conservar la vida? No sé si me estoy haciendo entender, pero estos dieron la vida, prefirieron dar la vida que perder la verdad que ellos tenían. Así que, hermanos, si nosotros miramos a la vida de estos hombres, a la muerte de estos hombres, todos ellos murieron predicando la verdad prohibida. El Mesías prometido había muerto de una manera terrible por voluntad de su propio pueblo y por mano de los romanos, pero había resucitado con poder y gloria. Otro testimonio que nos habla de la resurrección de Cristo es la vida del apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un hombre que buscaba a los creyentes, no importaba la edad, no importaba el sexo, no importaba nada. Los arrastraban a la cárcel y estando en la cárcel los mataban, los apedreaban a muerte. ¿Qué pasó con Esteban? Repito, Esteban. Lo apedrearon a muerte. ¿Por qué? Por predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que había resucitado, a un Cristo que transforma vidas. Y cuando estaban apedreándolo, Esteban no dijo me retracto. Cuando le estaban apedreando, Esteban no dijo tienen razón, me equivoqué. No, él dijo veo a Cristo sentado a la diestra del poder de Dios. Lo estaban apedreando, lo estaban lapidando. Sus ropas los habían puesto a los pies de un hombre llamado Saulo. Tiempo después, este mismo Saulo va camino a Damasco a traer más cristianos, a traer más del camino. Y yendo por el camino, una luz cegadora aparece delante de él. Él cae al piso, queda ciego y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dijo Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa de darle patadas al aguijón. O sea, no sabes con quién te estás metiendo, Saulo. No sabes a lo que le tiras. No sabes lo que te puede pasar. Se quedó ciego. Es más, tiempo después, se cree que Saulo estaba enfermo de los ojos, porque cuando llega a una de las ciudades que visitó, no sé si Tesalónica o Colosas, él dice: ustedes saben cómo llegué con ustedes, que si fuera por ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos. Porque quedó una marca en su cuerpo, quedó una marca en su piel, quedó algo en él que lo impactó de tal manera
perseguir a la iglesia y convertirse en parte de ella. Esto es algo que no se da, hermano, por una simple religión. Saulo tenía religión. Soy fariseo de fariseos, dijo él. Él tenía religión. Pero la religión no lo impactó, la religión no lo golpeó, la religión no lo transformó. Lo que lo transformó fue un encuentro poderoso con el Rey de la Gloria que había resucitado y estaba frente a él. Eso fue lo que lo cambió. Eso fue lo que lo transformó y eso fue lo que lo llevó a dar su vida. Pablo, por lo menos 4 naufragios, mordido por una serpiente venenosa, perseguido por su pueblo, perseguido por los extranjeros. Un hombre que viajó por prácticamente todo el mundo conocido de su tiempo, predicando la palabra de Dios, hablando de un hombre que había muerto en una cruz, pero que había resucitado de entre los muertos. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Cristo crucificado, pero resucitado de entre los muertos. ¿Qué es lo que provocó ese cambio tan radical en un hombre tan radical? Ese encuentro que tuvo con el Cristo de la gloria. Ese encuentro que tuvo con el Rey de Reyes, que no le dejó lugar a dudas, igual que Tomás. Tomás dijo, si no pongo mi dedo, si no meto mi dedo en su mano, si no pongo mi costado en su mi mano en su costado, no creeré. Y dio su vida en la India predicando sobre ese hombre que le dijo, Tomás, mete tu dedo aquí, pon tu mano acá, Tomás, y no seas incrédulo, sino creyente. Terminó dando su vida por él. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Porque eso es lo que hace el tener un encuentro con un Cristo vivo, que no se quedó en la cruz por más que el mundo lo quiera tener siempre crucificado. Que es un Cristo vencedor. No como el mundo lo quiere tener. Cuando vemos un crucifijo siempre lo vemos con cara de lástima, con cara de angustia, con cara de hambre, con cara de a ver quién puede ayudarme, con cara de a ver si se aparece Chapulín Colorado a bajarme de la cruz. No, hermanos, nuestro Cristo es un Cristo vencedor. No es un Cristo que está con la cara dando lástima, no. Es un Cristo que venció, que padeció, que sufrió, que le dolió, sí, pero vive y vive para siempre. Así que, hermano, ¿qué más pruebas queremos? ¿Quiere una prueba más? ¿Quiere verificar aún más? Véase al espejo. Vea lo que Cristo ha hecho en su vida. Vea lo que está haciendo en nosotros. Vea lo que el Señor puede hacer en el corazón de aquel que se rinde delante de Él. Porque esos cambios no los hace una religión. Porque esos cambios no los hace un sistema teocrático. Esos cambios no los hace un sistema religioso. Los hace solamente la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros, que no habría venido si el Señor no hubiera ascendido. El Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a ustedes, pero el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo descendió. ¿Por qué? Porque el Señor subió. Y yo rogaré al Padre para que se envíe otro consolador. Él vive. Y porque Él vive, nosotros hemos experimentado un cambio. Si Él no viviera, hermano, ni usted ni yo estaríamos aquí. Si Él no viviera, hermano, usted y yo hace mucho, quizá estaríamos muertos. Quizá ni siquiera habríamos nacido. Pero Él vive. Él vive. Y porque Él vive, ustedes y yo podemos enfrentar el mundo.
Porque Él vive, ustedes y yo podemos seguir adelante. Porque Él vive. Si usted está desalentado, porque Él vive, usted puede cobrar aliento. Usted puede fortalecerse en Él. Usted puede seguir adelante sin desmayar, sin flaquear. Porque Él vive y Él es el que nos da la fuerza. Pablo estaba hablando de lo económico, pero se puede aplicar a muchas cosas. Cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que si usted siente que ya no puede, si usted siente que le faltan ganas, que le faltan fuerzas, que no tiene ánimo ni para venir al templo, este es el momento, hermanos, en el que podemos aferrarnos a Jesús. Muchos podrán poner en tela de juicio el milagro por excelencia. Sin embargo, es una verdad ineludible: Jesucristo vive. Y vivirá hoy, y vivirá mañana, y vivirá por los siglos de los siglos. Su resurrección es un hecho plenamente verificable. Porque si Él no hubiera resucitado, dijo por ahí Gamaliel, si esto es de Dios, va a permanecer. Y si no, solo se van a desvanecer. Solo se van a deshacer. Eran 12 conocidos. Eran 12. ¿Qué pueden hacer 12 si Dios no estaba con ellos? Déjenlos, no se metan con ellos, dijo Gamaliel. Porque si esto es de los hombres, se va a desvanecer. Ya se había desvanecido lo de Judas, no sé qué tiene, que había levantado a 300. 300. Y se desvanecieron. Esos eran 12. Déjenlos, dijo Gamaliel. Ahorita somos millas. Porque el que inició este movimiento sigue vivo por los siglos de los siglos. Por eso estamos aquí. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos aquí. Si usted se siente cansado, si siente que no puede más, si de pronto siente que no va a llegar a la orilla, yo le pido, hermano, no se rinda. En el nombre de Jesús le digo, no se rinda. El Señor viene pronto. Yo no le puedo decir que va a venir mañana o pasado mañana, pero le puedo decir que el Señor viene, que está a las puertas y que usted y yo necesitamos estar listos. Había un antiguo canto que por ahí viene en el libro que traía el hermano: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así que, hermanos, firmes y adelante. El Señor vive y el Señor viene. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti toda la gloria, el honor, la alabanza y toda nuestra adoración a ti, Señor. Te damos gracias esta tarde, Señor, por mostrarnos la realidad, Señor, de que tú vives y vives para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor, por haberte revelado nuestro corazón, por haber tomado nuestras vidas de la basura, Señor, y levantarnos a la posición de hijos de Dios que ahora gozamos, Señor. Ciertamente el enemigo y el mundo, Señor, nuestra propia carne a veces, nos hace sentir que no valemos, nos hace sentir que no estamos en el camino correcto, nos hace sentir que no formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero hoy, Señor, queremos fortalecer nuestra fe en ti. Hoy queremos fortalecer nuestra comunión contigo y suplicarte, Señor, que tomes nuestras vidas en tus manos y que podamos estar, Señor, en comunión contigo y caminar hasta la meta, Señor, hasta el lugar santísimo celestial, y podamos estar en tu presencia y alabarte y glorificarte y exaltarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre,
Yo te ruego que fortalezcas al cansado, Señor. Aquel que siente que no puede más. Aquel que se siente desganado. Aquel que está perdiendo el rumbo en su camino a la salvación, Señor. Yo te ruego que tú te glorifiques en su corazón, que lo fortalezcas, que le des dirección, que nos des dirección, que nos des de tu gracia, que nos des la fuerza para seguir, Señor. Tanto al más fuerte como al más débil, Señor, todos necesitamos de ti. Enséñanos a caminar bajo tu gracia, Señor. Ayúdanos a ver la realidad de que tú vives para siempre. Y ayúdanos, Señor, para que podamos llegar hasta ti. En el nombre de Jesús, danos la fuerza. Danos la entereza, Señor. Danos la gracia. Para que un día no muy lejano podamos decirte, Señor, gracias. Porque por tu misericordia estamos aquí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles con el favor de Dios a las 6 de la tarde. Los cultos, hermanos, voy a tratar de ya esta semana llevar la solicitud a Parques y Jardines. Ya se llevó la solicitud al municipio, pero me piden el permiso de Parques y Jardines, que se me fue la onda y no lo pedí antes. Pero en presidencia me dijeron que ya teniendo el permiso de Parques y Jardines, ya ellos me dan el permiso pues prácticamente casi de inmediato. Así me hicieron entender. A lo mejor me tengo que esperar unos días, pero así me hicieron entender. Entonces, este próximo sábado vamos a estar aquí arriba en la esquina. Vamos a sacar las bocinas y vamos a estar predicando aquí en la esquina. Para que por favor, si usted puede estar, hermano, véngase. Para que podamos tener el culto ahí afuera y predicarle a la gente de la colonia. Mándeme. Este sábado. Bueno, ok, entonces, ¿a qué hora va a ser? Bueno, ok, pero sería este sábado y ¿cuándo más? Ok, entonces este sábado se suspende el culto allá afuera para tener la reunión de damas aquí adentro y ya a partir de la próxima semana comenzamos a predicar, probablemente ya con los permisos en la mano. Ok, hermanas, se quedan 5 minutitos por favor y pues los demás pues esperamos también, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles, por el favor de Dios, a las 6 de la tarde. Dios los bendiga. Pues los hombres digo que nos vamos por la carne asada, ¿no? Mientras las mujeres atienden aquí. Dios los bendiga, hermanos.